A partir del gráfico, determinar el intervalo abierto para el cual la función está aumentando o disminuyendo, y cóncava hacia arriba o hacia abajo. También indique cualquier extrema relativo o puntos de inflación. Comience a determinar el intervalo para el cual la función está aumentando o disminuyendo. La función está aumentando si x aumenta, y la función está disminuyendo si x aumenta y disminuye. Si leemos el gráfico de izquierda a derecha, si estamos haciendo hacia arriba, el gráfico está aumentando, si vamos hacia abajo, el gráfico está disminuyendo. Mirando el gráfico de izquierda a derecha, aviso cómo aumenta la función sobre este intervalo hasta que llegue a este punto alto en x igual menos 2. Aviso también si fuéramos dibujar una línea tangente en cualquier punto. Sobre este intervalo la pendiente de la línea tangente sería positiva. Pero entonces aviso de x igual menos 2 aquí a x igual 2 la función está bajando o disminuyendo hasta que alcance 2 aquí y luego vuelve a aumentar de 2 a infinito. Así que avise cómo cambia de aumentar a disminuir. At x igual menos 2 y cambia de disminución a incremento. En x igual 2. Y por tanto, la función está aumentando a través del intervalo abierto del infinito negativo a menos 2. Pero luego aumenta también en el intervalo abierto del 2 al infinito. Y está disminuyendo sobre el intervalo abierto de menos 2 a 2. Y aviso donde la función cambia de aumentar a disminuir tenemos un punto alto, y por lo tanto, un máximo relativo aquí. Y donde la función cambia de disminuir a aumentar tenemos un punto bajo o mínimo relativo. Así que el máximo relativo en valores son los valores, y las ubicaciones son los x valores. Para que podemos decir que tenemos un máximo relativo de aproximadamente, digamos 8.3 en x igual menos 2. A veces verá el relativo maximins. Dado como pares pedidas bien. Y luego tenemos un mínimo relativo de decir x igual menos 2.3 at x igual 2. Y ahora permite hablar sobre la concavidad. Mirando al lado izquierdo del gráfico, avise cómo esta pieza es cóncava hacia abajo y parecía cambiar concavidad derecha en el eje y a la derecha, la función es cóncava hacia arriba. Así que, de nuevo, a la izquierda la función está cóncava abajo, y a la derecha la función es cóncava hacia arriba. Y, de nuevo, vamos a decir que cambia la concavidad a la derecha en x igual 0 este punto aquí. Entonces, podemos decir que la función es cóncava hacia arriba sobre el intervalo abierto de 0 a infinito, y la función es cóncava hacia abajo sobre el intervalo abierto del infinito negativo al 0. Y entonces finalmente, el punto de inflación o el punto en el que cambia la concavidad parece que sería el punto a la derecha aquí en el eje y. Espero que encontraron esta explicación útil.